Uruguay. Buena jornada, queridas compañeras y compañeros de Fogón en Fogón, y a todos los uruguayos y hermanos argentinos del otro lado del río. Esta semana que culminó en Uruguay, queríamos compartir con ustedes algo que efectivamente no fue noticia ni acaparó los grandes titulares de los grandes medios de prensa, tanto escritos, radiales o televisivos, pero el 30 de abril saben ustedes que es el Día del Trabajador Rural en Uruguay. Trabajador rural que tanto tiene que ver con una de las aristas más dolorosas de la situación de los trabajadores en este país, como alguna vez escribió Yamandú Rodríguez, los olvidados del campo, los olvidados de la tierra, y que sin embargo fueron capaces de generar a impulsos de algunos dirigentes, algunos de ellos recientemente fallecidos, como Raúl Sendic, un 28 de abril de 1989, y otros tantos, jornadas importantes, páginas importantes en la historia de la organización sindical. Y ustedes saben que a partir de los gobiernos del Frente Amplio, estos trabajadores rurales no solo fueron reconocidos, adjudicándoles un día en particular, sino que por primera vez después de muchísimos años, a pesar de contar el país con un estatuto del trabajador rural, se logró que las organizaciones que representaban a los trabajadores rurales, más específicamente en la actualidad la UNATA, la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines, tuvieran un espacio de negociación colectiva. Y por primera vez en muchos años se había logrado que se impusiera por ley el derecho a las 8 horas. Medida que no fue votada, que no fue acompañada, entre otras cosas, por el actual presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, y que además, en esas cosas tragicómicas de la política nacional, del folclore político de la aldea uruguaya, la primera dama en la actualidad, Lorena, confundiera a los trabajadores rurales con unos jardineros. Yo trabajo mucho con gente rural, porque en mi área de paisajista trabajo mucho con, sobre todo, el jardinero y el viverista, que todo está dentro del marco de lo rural, que no se sabe mucho de cómo hacer para que esta gente pueda trabajar más tranquila, ¿no? Sobre todo el jardinero de la máquina de cortar pasto. Pero bueno, hoy es una fecha importante porque claramente hay una gran preocupación en este sector de trabajadores que, como tantos otros, como el resto de los trabajadores, han sido afectados por estas medidas que hubo que tomar por la pandemia. Medidas que son contradictorias porque en realidad en el sector del agro es donde menos se ha sufrido los impactos del coronavirus, pero sin embargo ha sido los lugares donde menos se ha protocolizado las medidas sanitarias. Quizás porque a ese nacional chauvinismo de ver todavía a nuestros gauchos montados arriba de los pingos o andando por los campos con el facón en la cintura, le resultara absurdo ver a un trabajador rural de tapabocas. O quizás porque las tareas de campo no dan tiempo al uso del alcohol en gel para las manos y a la desinfección. Pero lo cierto que es una jornada, por un lado, como el 1 de mayo, en la víspera del 1 de mayo, una jornada de reflexión y, por qué no, de impulsar. Porque también, ustedes no se les escapará que si bien el gobierno del Frente Amplio impulsaron la ley de 8 horas para el trabajador rural, costó que en la mayoría de los establecimientos, en muchos de ellos nunca llegó a llevarse adelante. Imagínense en lo que está pasando ahora. Y en la semana volvió nuevamente el presidente Luis Lacalle a hacer una conferencia de prensa porque abril claramente no se ha brindado, porque el grupo asesor científico honorario, ese consejo de científicos que contra viento y marea se han mantenido fieles a la tarea encomendada por el presidente de la República, solo algunos de ellos se animó a pronunciar que el camino estaba equivocado y tuvo que finalmente terminar renunciando.
pero las evidencias son tan contundentes. El jueves de la semana pasada fallecieron en un solo día 66 uruguayos más. Uruguay ya está por encima de los 2.300 fallecidos. Ustedes imagínense en ese número, que tal vez para ustedes en un país tan grande como Argentina no impacte demasiado. Pero recuerden que en la población de Uruguay, que no apenas sobrepasa los 3,5 millones de habitantes, lo que significa en un plazo de 2 meses 2.300 muertes. Y sin embargo el presidente de la República salió ahora con un concepto filosófico. Soy consciente que yo debería estar haciendo una columna de información periodística y no de opinión, pero es muy difícil cuando uno trata de estos temas, poder presentar, poder compartir con ustedes lo que está pasando en el país, con un formato de noticia totalmente aséptico, que en realidad desde el punto de vista periodístico no existe, pero bueno, algún día le pediré algún cursito acelerado a los periodistas del diario El País y de los grandes medios de comunicación, a ver cómo se hace para poder presentar una noticia donde cuando mueren 66 en promedio personas por día en Uruguay, solo por el coronavirus, el presidente de la República sigue hablando sin que se le mueva un solo pelo de la cabeza, y eso que ahora se ha injertado tiene más pelo que antes, que la culpa de la muerte es de la libertad responsable. Preguntado por algunos colegas de verdad, si se iba a seguir con este criterio de la libertad responsable o se iba a tomar algún tipo de medida más drástica, dijo: si los uruguayos fallamos en el uso de la libertad responsable, no solo fallamos los uruguayos, sino que falla la humanidad. Entonces, he escuchado ahí, fracasó la libertad responsable. Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad. Fracasa la vida en sociedad. Y esto, desde el punto de vista de la noticia, permite hacer dos lecturas. Primero, uno quisiera tener ese temple de la calle, de que el problema del uso de la libertad responsable y de tantos otros derechos es de todos los demás, menos de él. Cuestión que quedó matizada, porque al otro día de ese discurso compartió un asado con dirigentes de la Conmebol, cierto que con un protocolo que en vez de ser un asado para 200 personas solo participaron aparentemente entre 15 y 20, cuando recordamos que se suponía que una aglomeración era más de 10 personas. Pero más allá de eso, lo que preocupa es esto de la libertad responsable, concepto que está tratando de imponer, que por supuesto varios dirigentes y varios militantes intentan imponer. Libertad responsable, que es un concepto ya complicado en un país que no es igual, que las oportunidades no son iguales para todos. Allí cuesta entenderlo la libertad responsable, pero además, cuando en el uso de la libertad responsable, o en el mal uso, porque ese es el mensaje presencial, las 66 personas que fallecieron hace 2 días, todas ellas son culpables de no haber hecho un buen uso de su libertad responsable.